vamos a tomar como cita central para nuestro mensaje de este día el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 12. Le invito a que vaya conmigo a Daniel 1:12. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Sigue con ganas de alabar a Dios? Amén. ¿Sigue con ganas de glorificar a Dios? Pues durante el mensaje también puede decir gloria a Dios. Amén. También puede decir aleluya. Bien. Entonces en Daniel capítulo 1 versículo 12 vamos a leer 2 veces esta porción de la Biblia para que iniciemos la reflexión de la palabra de Dios de este día. Y dice lo siguiente: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Otra vez, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Padre, en tu nombre, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Con gozo, con reverencia, recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Porque ha salido de tu corazón, porque ha sido exhalada por ti para edificar nuestras vidas. Gracias, bendito seas. Amén. Muy bien, puede ocupar su lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Estamos hablando de un tiempo, la mayoría de ustedes conoce, seguramente la gran mayoría conoce este relato de la palabra de Dios. Esto que fue real, ¿verdad? No es un cuento, es una realidad lo que está mencionando el Señor aquí. Allá por los años 605 más o menos antes de Cristo sucedió esto que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Y quiero que leamos todo completa la parte del capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el versículo número 13 y 14, porque ahí viene exactamente lo que sucedió para que usted lo recuerde conmigo. A ver, ¿lo lee conmigo? ¿Sí lo leen conmigo? Sí. Aleluya. Bien, entonces dice la palabra de Dios, Daniel 1, versículo 3 en adelante, dice: y dijo el rey a Aspenaz, me dijo que lo iba a leer conmigo, Ok. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: tengo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey,
y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos ¿cuántos días? 10 días, ¿verdad? Porque muchas veces en la palabra, ¿verdad? 10 se relaciona con prueba. Y aquí estamos hablando de un tiempo de prueba, 605 años antes de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente, ¿verdad? Sucedió allá en Babilonia, llamada también en algunas ocasiones, en alguna ocasión en la palabra de Dios, llamada también como Sinar, que viene siendo el Irak meridional moderno, ¿verdad? Esto se encuentra ubicado hoy en Irak. Entonces Nabucodonosor tomó a Jerusalén cautiva y la llevó y llevó todo lo que él quiso llevarse, utensilios, cosas que había en el templo, todo lo que le agradó, le gustó, se lo llevó a su palacio. Pero no solamente se llevó utensilios, también se llevó personas. Entonces se llevó parte del pueblo de Judá, parte del pueblo de Israel, se lo llevó cautivo precisamente a Babilonia. Este tiempo de cautiverio, que fueron 70 años, había venido sobre el pueblo de Israel a causa de su desobediencia a Dios. Algunas personas en la actualidad dicen que las palabras proféticas que Dios da a través de una persona son solamente palabras de prosperidad, de bienestar, de grandeza, de crecimiento, de bendición, y dicen esto tiene que ser la palabra profética. Pero nosotros vemos en el Antiguo Testamento que sí, algunas ocasiones la palabra habla de estas cosas, pero también la palabra profética habla y también previene los juicios de Dios, ¿verdad? No solamente te va a ir muy bien, sino también cuando alguien o cuando un pueblo, una nación, una familia, una persona ha desobedecido a Dios, entonces también vienen palabras, digamos, de exhortación, y viene también palabra aún de juicio de parte del Señor, ¿verdad? Aunque sí es verdad, la profecía es para consolación, pero si Dios nos habla de una exhortación o Dios nos habla de el juicio que Él quiere enviar a causa de la desobediencia, quiere decir que ha llegado el tiempo del arrepentimiento y no hay más. Porque si no hay un arrepentimiento, entonces la palabra se cumple. ¿Se acuerda lo que pasó, verdad, en la profecía que Jonás dio a Nínive? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Había una palabra de destrucción para Nínive, pero cuando llega la palabra profética y Dios les habla de lo que va a suceder, entonces la nación completa con todo y su autoridad se arrepienten, se ponen en ayuno, y entonces Dios, ¿verdad?, ya no cumple el juicio que había determinado. Entonces, amados hermanos, en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, a partir del verso 8 y hasta el verso número 12, Dios estaba revelando a través del profeta Jeremías este tiempo de cautiverio que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Dice Jeremías 25:8, si también lo lee conmigo hasta el 12, por favor. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Y cuando sean cumplidos
los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Mira cómo es Dios, ¿verdad? Si hay un propósito de Dios, si Él permite en nuestras vidas algo, que nos suceda algo, y usa a alguien para que algo no agradable suceda, porque Dios está tratando con nuestra vida, está tratando con nosotros, ¿verdad? Porque algo ha sucedido en nuestra vida que no ha sido agradable delante de Dios, o está sucediendo algo que no está siendo agradable delante de Dios. Entonces, amados hermanos, Dios permite o usa inclusive a través de una persona, a través de una familia o institución, no sé, Dios permite que seamos tratados por Él. Amén. Pero mira cómo es el amor y la misericordia de Dios, que al final dice: sí, ellos van a venir contra ti a causa de que no oíste mis palabras, pero al final de los 70 años, cuando ahora sí que tu trato haya terminado, en esos 70 años, después yo los voy a castigar a ellos por su maldad. ¿Sabe? Porque en el cielo no hay impunidad. Así es. Amén. En el cielo el que la hace, la paga. Bueno, el que la hace, si no se arrepiente, ¿verdad? Entonces, Dios estaba diciendo eso, estaba hablando eso. Aquí está la profecía de esos 70 años de cautiverio que el pueblo de Israel tenía que vivir. Entonces, volvemos a Daniel. Volvemos 605 años antes de Jesucristo, y ahora está Daniel ahí. Ha comenzado el cautiverio, ha comenzado ese tiempo que Dios había hablado, y ahora ellos son esclavos. Ahora le pertenecen a Nabucodonosor. Ahora le pertenecen a Babilonia. Ahora, ¿verdad? El pueblo está sometido a Babilonia, a los caldeos. Ahora están ahí, ¿verdad? Sin derechos. Ahora están ahí, ¿verdad? Sin privilegios. Ahora están en ese lugar dependiendo de la decisión del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, que los tenía bajo su dominio, subyugados, y ahora él pensaba, ¿verdad?, que en su propiedad, pensaba que bajo su propiedad, porque ellos nunca dejaron de ser propiedad de Dios, quiero que sepas. Así es. Aunque estaban castigados, de todas maneras era propiedad de Dios. Y entonces, amados hermanos, el rey pide que se le aparten para el servicio en el palacio, que se aparten a los mejores jóvenes del linaje real, de sangre real, que vienen de Judá o que son pertenecientes al pueblo de Judá, con el propósito, hemos leído, de educarlos o reeducarlos, ¿verdad? Con el propósito de hacer uso de ellos en el palacio más adelante, y que sean enseñados durante 3 años, obviamente, las costumbres, el idioma, ¿verdad? La forma de pensar, tal vez hasta los dioses, y tratar de borrar el pasado de ellos, tratar de eliminar el pasado de ellos. Y no solamente el pasado de ellos, sino vamos a ver que también su religión o su fe en el Dios verdadero, que es nuestro Dios, el Dios de los judíos, es nuestro Dios también. Y, amados hermanos, cuando la Biblia habla de muchachos, porque dice que eran muchachos, estamos hablando de jovencitos entre 12 y 14 años, adolescentes. Estamos hablando de niños prácticamente, ¿verdad? Muy jovencitos, no jóvenes 18, 19, 20, no. Estamos hablando no de adultos, estamos hablando de jóvenes entre esa edad, los que Nabucodonosor quería para su servicio. Porque sabes, mira, el diablo sabe que en esas edades, ¿verdad?, los adolescentes son los más influenciables, son los más fáciles de manipular en esas edades de adolescencia.
¿verdad? Si tú preguntas en el reclusorio a la mayoría de presos, ¿a qué edad empezaste a delinquir? En la adolescencia. Si tú ves a qué edad la mayoría de las personas comienza a pecar y a cometer ciertas fechorías, en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Por los amigos, por las influencias, por los propios pensamientos, por lo que ven, por lo que escuchan, pero la edad de la adolescencia es la más influenciable. Por eso es la edad en que los padres, ¿verdad? Bueno, en todas las edades tienen que estar al pendiente, pero en la edad de la adolescencia es una etapa muy, muy especial, donde o toman el camino derecho o se pierden, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Debemos de cuidarlos. Muy bien. Ahora, ellos tenían que ser preparados durante 3 años. Quiere decir que cuando ellos terminaran su preparación, entonces ya iban a ser jovencitos de 15 a 17 años, ¿verdad? Pero ya después de 3 años de estarles hablando sobre la cultura de los babilónicos. Y dentro de esto también les cambian el nombre. Entonces dice la palabra de Dios que Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, o sea, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, su nombre es cambiado por el nombre Belsasar, que significa príncipe de Bel. Ahora, ¿quién era Bel? Pues un dios pagano. Entonces, los nombres bíblicos, todos los nombres bíblicos que terminan o empiezan con estas 2 letras, EL, Samuel, Lemuel, Ezequiel, Uriel, todos estos nombres, o Elizabeth, ¿verdad? Que llevan estas 2 letras. Estos nombres, estas 2 letras significan Dios, pero el Dios del pueblo de Israel. Amén. Y entonces, precisamente, como el propósito era cambiar su cultura, era cambiar su pasado, darles una nueva identidad, darles una nueva vida, digamos, ahora en el paganismo, entonces es cambiado el nombre porque su nombre tiene que ver con el Dios de los judíos. Y le cambian el nombre por un nombre que incluya a un Dios pagano, ¿verdad? Quitando al Dios de los judíos y poniendo entonces en su nombre un Dios que pagano, ¿verdad? Un ídolo. Ananías, dice el segundo joven, cuyo nombre significa a quien Dios ha favorecido. Esto es lo que significa el nombre Ananías. Es cambiado su nombre por el de Sadrach. Y Sadrach, pues obviamente no es un nombre hebreo, es un nombre de los caldeos, y este nombre significa inspirado o iluminado por el Dios Sol, ¿verdad? Y aquí vuelven a cambiar otra vez para poner un nombre con un Dios que incluya un Dios pagano. El tercer joven, que es Misael, cuyo nombre significa ¿quién es lo que Dios es? Pues nadie, ¿verdad? ¿Quién es lo que Dios es? ¿Cuál sería la respuesta? Nadie, ni nada. Pero también este nombre también significa ¿o quién es comparable a Dios? Esto es lo que significa el nombre. ¿Quién es comparable a Dios? Es como una pregunta. Nosotros decimos la respuesta: nadie es como Dios. Entonces, este nombre que significa quién es comparable con Dios es cambiado por el nombre Mesach, en el cual, ¿verdad?, quitan estas 2 letras, EL, ¿verdad?, que se refieren a Dios, ¿verdad?, e incluyen al final del nombre, ¿verdad?, una parte del nombre de una diosa babilónica llamada Sisac, y ahora su nombre comienzan a llamarlo como Mesach, ¿verdad?, incluyendo el nombre de esa diosa babilónica. Y Azarías, que es el cuarto muchacho, ¿verdad?, cuyo nombre significa a quien Jehová ayuda, es cambiado su nombre por el nombre Abednego, que significa siervo
del fuego resplandeciente, otro dios pagano. Entonces, en otras palabras, ellos fueron dedicados a los dioses paganos, ¿verdad? Al cambiarles el nombre y ponerles el nombre incluyendo un dios pagano. Entonces, Bel, ¿verdad? Ellos tenían varios dioses, pero estos 4 eran los principales. Bel, para ellos, era el jefe de los dioses. Pero también entre los principales estaba el dios Sol, la diosa Tierra y el dios Fuego. ¿Esto les recuerda algo? Bueno, puros dioses paganos, ¿amén? Puro paganismo puro. Entonces, amados hermanos, tratando de cambiar también no solo su identidad, pero también su identidad en fe, su identidad con respecto a su relación a Dios. Como si ellos estuvieran diciendo con estos cambios de nombre o hablando el triunfo del paganismo sobre el Dios verdadero, el triunfo de los dioses falsos sobre el único Dios que ha hecho los cielos y la tierra y todas las cosas, amén. Amén. Como diciendo, ahora nuestros dioses están sobre su Dios. Y a ellos no les queda más porque los empiezan a nombrar con esos nombres. Probablemente al principio inclusive no estuvieran tan enterados de lo que esto significaba, pero recuerden que ellos fueron enseñados en el idioma caldeo. Así es que sí llegaron a conocer perfectamente bien el significado de sus nombres. Ahora, si tú te das cuenta en lo que hemos leído, en los versículos que hemos leído, Daniel y sus 3 amigos, llamémosle así, no fueron los únicos jóvenes que fueron seleccionados para ser llevados a este tiempo de capacitación de 3 años. La palabra de Dios dice que otros también fueron llamados. La diferencia con estos 4, Daniel y sus 3 amigos, la diferencia que ellos tenían es que precisamente a pesar de estar en cautiverio, a pesar de estar con todo en su contra, a pesar de estar viviendo ahora como esclavos, a pesar de tener todas las posibilidades, ¿verdad?, de renunciar a su fe, de tener todas las posibilidades de hacer o ejecutar las órdenes de los babilónicos y olvidarse de su fe en el Señor, ¿verdad? A pesar de tener todo en contra, la diferencia con estos jóvenes es que ellos eran firmes en su fe. Amén. ¿Cómo eran ellos? Firmes en su fe. ¿Cómo eran ellos? Firmes en su fe. ¿Y cómo nos quiere encontrar Dios? Firmes en nuestra fe. Que así sea, Señor. Dios nos quiere hallar a ti y a mí firmes en la fe. Porque de los jóvenes seleccionados, de los jóvenes escogidos, ellos 4 fueron los jóvenes que estaban realmente firmes en su fe. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, en el libro de Levítico, que ahorita lo vamos a leer, varios versículos, prohibía al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, pues, prohibía a los hebreos consumir cierto tipo de alimentos. La prohibía consumir cierto tipo de carnes. Entonces, ¿verdad?, ellos tenían que ser alimentados con la comida del rey, con lo mismo que comía el rey, con el menú del rey. Pero resulta que en ese menú del rey había carnes, carnes de animales preparados que ellos no podían comer. Y era tan estricta la ley en el Antiguo Testamento que decía que si algún alimento era salpicado siquiera con el agua con que se había cocido alguna de los animales inmundos que iban a comer, que con eso ya no podían comer ese alimento. Así es. ¿Verdad? Era sumamente estricto esto. Entonces, vamos a Levítico capítulo 11, versículo número 4. Amén. Y di un gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero más fuerte, hermano, un gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque estamos en su presencia. Amén. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Amén.
Levítico 11:4, y vamos a leer muchos versículos, ¿verdad? Pero los vas a leer todos conmigo. Amén. ¿Amén? Ok. Vamos a leer primero del 4 hasta el número 10. Primero. Después nos vamos a seguir con los demás. Dice así: pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Ahora vamos con los que están en el agua. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis por o en abominación. Vamos del 12, por favor, hasta el 20. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, ahora vamos con las aves. Estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Vamos al 23, por favor. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Vamos al 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Ok, vamos al 27. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. 29 y 30. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Ahora vamos al 41 al 47. ¿Amén? ¿Estamos bien? Vamos bien. Y todo reptil, ahora vamos con los reptiles, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Esta es la ley acerca de las bestias, y hasta en el 46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, decíamos, Daniel era un jovencito, ¿estamos bien? Sus amigos eran jovencitos y todos los elegidos eran jovencitos. Pero resulta que un jovencito judío, a los 13 años de edad, ¿verdad? Él ya ha aprendido y ha sido enseñado en todo lo que tiene que saber acerca de la ley de Dios. ¿Amén? Quiere decir que
desde muy pequeño, ¿verdad? A través de los padres mismos, la madre, el padre, ellos son enseñados, ¿verdad? Y por los rabinos, son enseñados acerca de la ley de Dios, y a los 13 años un jovencito judío es considerado ya un hombre de la ley. Significa, ¿verdad?, que él, no solamente sus padres, pero él también comienza a ser responsable, claro, bajo la ayuda de los padres, la dirección de los padres, la sujeción a los padres, la supervisión de los padres, ¿verdad? Comienza a ser responsable del cumplimiento de la ley de Dios. Amén. Amén. Entonces no veo por qué nuestros niños no tengan que ser enseñados también. Y no veo por qué nuestros hijos a cierta edad, ellos ya deberían de tener, ¿verdad?, con la ayuda de los padres, un conocimiento, ¿verdad?, bien claro de lo que Dios le agrada y no le agrada, y de las palabras y promesas de Dios. Amén. Amén. Amén, porque luego decimos, es que están chiquitos. No, hermanos, desde chiquitos tienen que aprender la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero en esto los padres tienen que estar involucrados. Y para poder enseñar a los hijos la palabra de Dios, hay que aprender primero la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Hay que saberla para poder también ayudarles en su aprendizaje. Bien. Ahora, como buenos israelitas, Daniel y sus amigos no podían comer este tipo de carnes. Y resulta que en la mesa de Nabucodonosor, resulta que en el menú de él precisamente se preparaban algunas de estas carnes, se preparaban algunos de estos alimentos. Entonces ellos sabían, porque conocían la ley de Dios desde jovencitos, que no podían comer de estos alimentos, ¿verdad? Además había otro problema, además de que había alimentos que ellos no tenían prohibidos, ¿verdad? Y ellos no se querían contaminar, había otro problema, ¿verdad? Era una costumbre del pueblo de los caldeos, era una costumbre que cuando ellos estaban los alimentos ya servidos, entonces ellos tomaban una pequeña porción de los alimentos, ¿verdad?, de todo lo que iban a comer, y lo tiraban al suelo. ¿Esto qué era? Esto era una dedicación de los alimentos a sus dioses paganos. Además de que incluía alimentos que no podían comer, además de eso, sus alimentos estaban dedicados a sus dioses. Antes de sentarse a comer, antes de comenzar a comer, ellos hacían esta dedicación, ofrecían el alimento, lo dedicaban a sus dioses paganos. Entonces, tampoco por esto ellos podían comer de lo que había en la mesa del rey. ¿Estamos bien? Amén. Bien, ahora, nosotros, por si alguien se lo ha preguntado, y si no se lo ha preguntado, porque algunos, ¿verdad?, a lo mejor tiene sueño. Pero si tiene sueño, levántese, por favor, para que esté bien. Y entonces algunos se habrán preguntado, quizá algunos que están bien despiertos. ¿Cómo? Bien Bien despiertos, ¿verdad? Bien despiertos. Se habrán preguntado lo siguiente. Bueno, quiere decir que nosotros tampoco podemos comer esos tacos de carnitas. No, por favor. No me haga eso. ¿Quiere decir que nosotros no podemos comer esas cosas? ¿Quién sabe? Dicen unos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros consumimos el puerco? ¿Por qué nosotros consumimos el conejo? Que ellos no pueden comer. Yo no sé si alguno aquí haya comido rana o ancas de rana, pero también estaban prohibidas para los judíos, ¿verdad? A mí me las den a probar, y no por lo que le dijeron a los judíos, pero nomás no se me antojan. Entonces, a ver, hermanos, la pregunta es, ¿podemos o no podemos? Quiero decirte algo. La iglesia, porque ¿cuántos son parte de la iglesia? Amén. Ok. La iglesia está formada
por judíos convertidos a Cristo. Amén. Amén. Pero cuando te digo judíos convertidos a Cristo, te estoy hablando de verdaderos judíos, no de personas que se hacen llamar a sí mismos judíos cuando no lo son. Porque decir soy judío cuando no se es judío es mentira, ¿verdad? Aquí creo que no hay ningún judío. La iglesia está formada por los judíos convertidos a Cristo, todos aquellos judíos que han recibido a Cristo como el Mesías, como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero la iglesia está formada también por gentiles convertidos a Cristo. Entonces, judíos convertidos a Cristo, que son verdaderos judíos de sangre judía, de abuelos que estuvieron en el holocausto, ¿verdad? Que son de verdad de nacimiento, con padres judíos, abuelos judíos, tatarabuelos judíos, etcétera, ¿verdad? Judíos que se han convertido al Evangelio, a Jesucristo, y gentiles que se han convertido a Jesucristo. Ambos formamos lo que es ahora la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué somos nosotros entonces? La iglesia. Somos la iglesia, sí. ¿Pero qué somos nosotros? Gentiles convertidos a Cristo. Aleluya. Amén. Somos gentiles convertidos a Cristo. No nacimos judíos, ni tampoco tenemos por qué hacernos judíos, ¿verdad? Y mentir, ¿verdad? No somos de sangre natural judía. Pertenecemos sí a la Jerusalén espiritual, ¿verdad? A la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero eso es espiritual, hermano, pero no de sangre. No somos judíos, amén. Somos gentiles convertidos a Cristo, aleluya. Amén. Ahora, ¿debemos o no comer? Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 17. Hechos 15, 17. Cuando lo tenga, digan fuerte, amén. Amén. Me faltan algunos amenes. Hechos 15, 17. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Ya. Porque estamos aprendiendo, amén. Amén. Dice así: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aleluya. Porque tú y yo somos esos gentiles sobre los cuales ha sido invocado el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a quién, a los gentiles que se convierten a Dios, como tú y como yo. Amén. Amén. ¿Verdad? Versículo 20. Sino que se les escriba a quienes, a los gentiles convertidos a Jesús. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, va de paso, ¿verdad? Pecados sexuales, de ahogado y de sangre. Amén. Entonces, aquí está escrito lo que tú y yo, como gentiles convertidos a Cristo y parte de la iglesia, no debemos comer. Amén. Amén. Porque lo otro estaba para los judíos. ¿Está bien? Pero esto está para los gentiles como tú y yo. Amén. Entonces, nosotros no debemos de comer nada sacrificado a los ídolos. Nada. Nada que tenga que ver con san y santa, ¿verdad? Nada que tenga que ver. Podemos comer nada que se haya dedicado a los ídolos o que se haya hecho para la celebración de un ídolo. Eso no lo podemos comer. ¿Amén? Porque también somos cristianos de firme fe. O de fe firme, ¿o no? Amén. Porque si somos cristianos de fe firme, no lo debemos comer.
Tampoco debemos de comer ningún tipo de animal que haya muerto ahogado, ya sea ahogado en su sangre, en su propia sangre, o ahogado en agua. Una cosa es que es cocido, pero otra cosa es ahogado. Entonces, no debemos de comer tampoco animal ahogado. Y tampoco de ninguna manera debemos de comer sangre en ninguna de sus presentaciones, ¿verdad? Porque hay quien se la toma directa, ¿verdad? Líquida, pero hay quien se la come guisadita con cebollita y en la mañana me dijeron que con qué, con su qué, quién sabe qué hierbita, ¿verdad? Entonces, no podemos comer sangre en ninguna presentación. Va a invitar a un cristiano a comer, no le dé sangre, no le dé ahogado, ni le dé nada sacrificado a los ídolos. Quiere invitar a un judío a comer, saque su lista de Levítico y no le dé de eso. ¿Verdad? No le invite nada de lo que no debe de comer. Muy bien. Entonces, amados hermanos, Daniel, por esta causa, Daniel que sí era judío, Daniel que sí era del pueblo de Dios y que tiene prohibidos estos alimentos del Levítico, entonces, y porque eran dedicados a los dioses, es más, si eran dedicados a los dioses, si el rey te hubiera invitado a comer o a mí, tampoco no nos lo podíamos comer. No porque no pudiéramos comerlos de esa lista, sino porque estaban sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Con eso ya nos pasaba igual, que no podíamos comer. Bueno, entonces Daniel pide al jefe de los eunucos comer solamente verdura. Verdura que no iba a estar en la mesa ¿de quién? Del rey, porque repito, no tenía que estar ni siquiera salpicada. O sea, si la verdura se hubiera cocido en el mismo cocimiento con la carne, tampoco se la podían comer. Tenía que estar hecha totalmente separada de lo que ellos no podían comer. Entonces, Daniel le pide al jefe de los eunucos no comer verdura, ¿verdad? Para abstenerse de comer lo que como buen israelita sabía en la ley de Dios, ¿verdad? En otras palabras, Daniel pide que no le den esos alimentos para no pecar contra Dios. Lo que Daniel quería hacer es no pecar contra Dios, desobedeciendo a Dios. ¿Amén? Y por eso él buscó abstenerse. Ahora, vamos adelante. Daniel era muy joven, ¿estás de acuerdo? Daniel era muy joven. Daniel y sus amigos eran muy jóvenes, pero conocían bien la ley de Dios. Aleluya. Daniel era muy joven y además de que conocía la ley de Dios, ¿verdad? Él ya se consideraba, ¿verdad?, un hombre de la ley. Daniel era muy joven, pero no solamente conocía la ley de Dios, sino estaba dispuesto a obedecer a Dios. Aleluya. Un doble aleluya. Porque estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y sabes, Daniel ya había sido separado de sus padres, porque al ser escogido para el palacio, no creas que se lo llevaron con papá y mamá. Los apartaron, ¿verdad? Ya no estaba mamá para checarlos. Ya no estaba papá para checarlos. Ya no estaba el rabino para checarlos. Ahora ellos estaban sin sus autoridades, sin sus padres, sin el rabino, y ahora, ¿verdad? Aleluya y gloria a Dios, a pesar de ser jóvenes y no tener, ¿verdad?, esas miradas que matan de las mamás. ¿Cuántos hijos saben de las miradas que matan de las mamás? Ay, el mío fue el primero que levantó la mano. ¡Qué barbaridad! Fue el primero que hizo así, ¿verdad? Aleluya por esta mamá que Dios te dio. Amén. Y entonces, ¿verdad? Porque las mamás voltean, ¿verdad? Ven a los hijos y le hacen así por acá de viejito. Óndale, te estoy viendo. ¿Verdad? Con una mirada amenazante. Te estoy viendo ahorita que lleguemos a la casa, ¿verdad?
Ahorita que encuentre un baño donde meter. ¿Verdad? Vamos al baño, no tengo ganas, sí tienes. Tú no tienes ganas, pero yo tengo muchas ganas de darte tal, un correctivo. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Ellos están ahí sin la supervisión, sin la amenaza de los padres, sin la amenaza, sin las miradas del rabino, ¿verdad? Pero no les hacían falta, porque ellos eran jóvenes firmes en la fe. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que nuestros jóvenes sean firmes en la fe? Amén. Aunque no estén ante los ojos de papá y mamá, aunque no estén ante los ojos del pastor, ¿verdad? Bueno, que luego, aunque estén los papás y aunque esté el pastor, No lias. ¿verdad? Hay unos que de todas maneras, ¿verdad? Con todo y las miradas. Pero, amados hermanos, ellos estaban en un momento donde ellos pudieron haber elegido pecar, pero decidieron no pecar contra Dios. Aleluya. Dispuestos a obedecer a Dios, dispuestos a seguir firmes en la fe, dispuestos a obedecer la palabra de Dios, lo cual me dice que no es imposible que existan jóvenes firmes, con convicción Sí, amén. en Cristo. Amén. Muy bien. Daniel y sus amigos no veían los mandamientos de Dios como una carga. ¿Se da cuenta? Porque hay personas, ¿verdad? Que van caminando en la vida cristiana. ¿Qué te pasa? Es que los mandamientos de Dios están bien pesados. Pero dice el Señor que su carga es ligera. Amén. Amén, porque todo lo que se hace por amor es ligero. Amén. El yugo de Cristo. Y entonces, ¿verdad? Los mandamientos de Dios para ellos no son una carga pesada. ¿Habrá algún mandamiento que sea para ti una carga pesada? Ay, Dios. ¿Habrá algún mandamiento que sea para ti una carga pesada? Ay, es que eso de tenerse que congregar todos los domingos, Dios mío. Y cada vez que no llego me preguntan. Eso, ¿verdad? De tener que no faltar a las celebraciones. Eso, ¿verdad? De tener que pagar el 10. Eso, ¿verdad? De tener que perdonar a mis enemigos. Eso, ¿verdad? De tener que obedecer a mis pastores. ¿Cómo son cargas pesadas para algunos? Etcétera, etcétera. Eso de abstenerme de fornicación o de adulterio, para otros son cargas demasiado pesadas. Pero para Daniel, obedecer a Dios no era una carga pesada. Él no estaba, como algunas personas, no ustedes, ¿verdad? Pero no estaba como algunas personas esperando una oportunidad, ¿verdad? Buscando una oportunidad para violar los mandamientos de Dios. Esperando que se le presentara la ocasión para violar el mandamiento. Esperando, ¿verdad? Que se presentara la ocasión para desobedecer a Dios, ¿verdad? Sino ellos estaban al revés. Esperando, ¿verdad? Teniendo un momento de dificultad, un momento de persecución, como una oportunidad para obedecer los mandamientos de Dios. Aleluya. Era una oportunidad para obedecer a Dios con todo en contra. Amén. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado cuando tú te encuentras ante la posibilidad de pecar, ¿verdad? Cuando tienes toda la mesa puesta para pecar, ¿verdad? Dicen, la tarde triste, la carne débil, ¿verdad? La cercanía, los toques, los acercamientos, uno que es débil. ¿Qué pasa cuando tienes toda la mesa puesta para pecar?
¿Lo ves como una oportunidad que estabas esperando para faltar al Señor? ¿O lo ves como una oportunidad para mostrarle a Dios cuán fiel y obediente eres a su palabra? Porque Daniel no veía los mandamientos de Dios como una pesada carga. Y quizá, ¿verdad? Él recordaba lo que dice Deuteronomio 8:3: el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la bendita boca de Jehová. Amén. Amén. Entonces no necesitaba el alimento. Daniel pidió ¿cuántos días de prueba? 10 días de prueba. Comiendo él y sus amigos solo verduras, absteniéndose también de los vinos del menú del rey. Estos 10 días no eran un ayuno, di conmigo, no eran un ayuno. No era un ayuno. Por amor a Dios, esto no era un ayuno. Yo no sé de qué mente salió que esto era un ayuno de Daniel. Es pura mentira. Tú puedes leer y releer y volver a leer y la palabra ayuno no aparece en estos versículos. Amén. No dice que Daniel estuviera ayunando. Dice que Daniel se abstuvo por no pecar de la comida del rey. Amén. Amén. Porque ayuno es ayuno, hermanos. Así es. Ayuno es no comer y no beber. Eso es ayuno. Si alguien dice, hago el ayuno de Daniel y solo como verdura, hermano, Daniel no estaba ayunando. Y eso se llama dieta. Pero no es ayuno. ¿Verdad? Ayuno es ayuno. 0 comida y 0 bebida. Amén, eso es ayuno. O cuando el médico lo cita al laboratorio y que dice, vengas en ayuno, dice, no, si nada más me comí un plato de verduras. Pues no, ¿verdad? Porque ayuno es ayuno. Entonces, amados hermanos, yo no sé a quién se le ocurrió, pero no es así. Entonces, Daniel no estaba ayunando. Daniel se estaba absteniendo por obediencia de los alimentos que Dios le había prohibido comer como buen judío, como buen israelita. Y entonces pide una prueba de solamente 10 días dentro de esos 3 años para poder, ¿verdad?, probar que el Dios al cual él le era fiel, ese Dios también le era fiel a él. Amén. 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 Y dice, prueba 10 días y luego comparas mi rostro con el rostro de los otros muchachos que se iban a comer de la mesa del rey. Amén. Esto era una prueba espiritual. Él creía que si por obediencia a Dios se abstenía de lo que no debería de comer, siendo fiel a Dios en esos 10 días, entonces Dios sería fiel con ellos y mostraría después de los 10 días que ellos estarían físicamente fuertes. Aleluya. Porque Dios no tiene nada que no pueda hacer. Dios es el Dios de los imposibles. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Estos 10 días fueron para Daniel la prueba de su fidelidad a Dios. Amén. Fíjese, ni siquiera puso los 3 años, porque ya, yo creo que el jefe de los del grupo no hubiera querido, ¿verdad? Le dijo, solo 10 días. Era su prueba de su fidelidad a Dios. Pero también estos 10 días era la prueba de su fe en Dios. Pero al término de los 10 días era la prueba de la fidelidad de Dios para con quien le había sido fiel y había creído en él. Gloria a Dios. Porque Dios siempre es fiel. Amén. Y es más fiel si tú eres fiel. Porque no le vamos a ganar a Dios en fidelidad. Ahora, si vamos a Daniel 1:13, por favor. Dice la palabra de Dios, leamos 13, 14 y 15. Ya estamos en la recta final de esto. Daniel 1:13, 14 y 15. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas.
Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, ¿qué pasó? Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? No comieron proteínas, pero no le hicieron falta. Dios suministró lo que su cuerpo necesitaba, porque Dios lo puede hacer. Amén. Y ahí estaba la prueba de que su Dios era fiel. ¿Y sabes qué sucedió? Versículo 16. Vamos al 16, por favor. ¿Qué sucedió entonces? ¿Verdad? Cuando él vio que sus rostros estaban mejor que el de los demás. Dice, así pues Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Habían hecho una prueba de 10 días, pero después de esos 10 días ellos siguieron comiendo legumbres. Aleluya, ¿verdad? Y no tenían que comer de la comida del rey. Amén. No tenían que comer de aquello sacrificado a los dioses paganos. No tenían que comer de aquello prohibido, porque el jefe de los eunucos se dio cuenta que no necesitaban comer otra cosa. Solamente lo que sí podían comer. Gloria a Dios. Y sabes, todo el tiempo que ellos estuvieron en el palacio, no tuvieron necesidad de comer las viandas del rey. No tuvieron necesidad, porque después ellos tuvieron reconocimiento, fueron reconocidos y respetados también dentro de su creencia, porque pudieron superar el momento de la presión. Déjame decirte algo. La parte más difícil es cuando tú tienes que mostrar tu fidelidad a Dios en un principio. Así es. Esto significa, o cuando te acabas de convertir y que tú sabes que hay cosas que ya no debes hacer ni decir y palabras que no tienes que decir, ¿verdad? O sucede cuando después de un tiempo o años tal vez de haber recibido a Cristo, llega un punto donde te decides ahora sí a ser un buen cristiano. Porque hay cristianos, hay creyentes, hay personas en las congregaciones, ¿verdad?, que aunque conocen la palabra de Dios y han recibido a Cristo en su corazón, siguen desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Y oyen la ley de Dios, y oyen los mandamientos de Dios, y oyen la palabra de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Así es. Y pueden pasar años. Así es. Pueden pasar años y siguen diciendo las mismas palabrotas. Pueden pasar años y siguen siendo coquetas. Pueden pasar años y siguen siendo, ¿verdad? Siguen probando lo que no deben de probar. Pueden pasar años, ¿verdad? Y siguen viviendo en las prácticas que hacían en el pasado. Pero llega un momento, bendito momento, en la vida de un creyente, donde puede decir, han pasado años, pero a partir de hoy va a ser diferente. Amén. A partir de hoy voy a ser un verdadero cristiano. Amén. A partir de hoy voy a obedecer a Dios en todo lo que Dios me Sí, diga. amén. A partir de hoy me voy a esforzar. He vivido el cristianismo, ¿verdad?, con un pie adentro y otro. Y sabes, entre más nos acercamos al mundo, más nos alejamos de Dios. Y entre más nos acercamos a Dios, más nos alejamos del mundo. Pero todavía dentro de las congregaciones hay personas que quieren vivir en las dos. Parte en el mundo, quieren los disfrutes, las bendiciones de ser la iglesia de Cristo, y por otro lado, ¿verdad?, quieren probar las delicias también del pecado y del mundo. Pero tiene que llegar un momento donde tomen una decisión radical. Como aquel hombre, ¿verdad?, te decía, que iba a la iglesia desde pequeño, desde niño. Oye, ¿y tú cuánto tiempo tienes de cristiano? Ahora tenía ya más de 30 años y
contestó, pues mire, bien, 8 meses. O sea, todos los demás años había vivido como quería. Si Dios dice no dejes de congregarte, Entonces congrega. pues no, ¿verdad? Si Dios dice perdona, no quiero. Si Dios dice sujétate, no quiero. Si Dios dice paga tus ofrendas y diezmos, no quiero. Si Dios dice, ¿verdad? Sirve a todos, sírveles a los demás, no quiero. Porque hay gente viviendo así el evangelio. Pero tú y yo no somos de eso, ¿verdad? No. La parte más difícil es cuando tú inicias a romper ese estilo de vida pasado y comienzas a tener una decisión firme de obedecer a Dios. Es la parte más difícil, el momento más difícil, pero si tú logras, con la ayuda de Dios siempre, vencer esa presión de los demás, vencer ese temor a los demás, vencer tu propia carne, vencer, ¿verdad?, la influencia de otras personas sobre ti. Ay, no me vaya, digo, algo se me vino a la cabeza, pero lo tengo que decir. A lo mejor el que influencia mal a los demás es el cristiano. Ay, padre, ¿verdad? A lo mejor el que influye es el creyente, es el que anda alborotando a todos a pecar. No, ay, padre, qué cosas eso. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Si logras superar la presión, si logras superar los apetitos de tu carne, si logras superar la influencia, si logras superar y vencer a Nabucodonosor que se levanta en tu vida, a tu Nabucodonosor que se levanta para que tú no obedezcas a Dios, para hacerte presión para que le faltes a los mandamientos de Dios, para hacerte presión para que falles al Señor, ¿verdad? Para incitarte, quizá de una manera violenta o de una manera sutil, para que tú desobedezcas a Dios. Tienes que vencer a tu Nabucodonosor en el nombre de Jesús. Y hoy es un buen día para derribar tu Nabucodonosor y decir: a partir de hoy seré un cristiano de verdad. A partir de hoy seré un cristiano de verdad. Hasta que la gente diga de ti: a él ni le den a comer eso porque ni lo come. No se les vaya a ocurrir hacer en su cumpleaños tacos de moronga porque no se los va a comer. De plano no se los va a comer, ¿verdad? Mejor háganle otra cosa, aunque sea un pollito, unos frijolitos refritos, pero moronga por ningún lado se va a comer. A él no le invites un cigarro porque no se lo va a fumar, ¿verdad? A ese hombre ni te le vayas a coquetear y a arrimar ahí, a restregar, porque ese se va a hacer para atrás, ¿verdad? Y no te va a seguir el juego, porque ese es un cristiano. A esa mujer, ¿verdad? Aunque llegue muy sexy, ¿verdad? ¿Verdad? Mejor, manita, ni vayas, tira para otro lado, porque ese cristiano nada más no, ¿verdad? Esa mujer, ¿verdad?, no se deja manosear. Perdón por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Esa mujer es cristiana, esa jovencita es cristiana, no se va a dejar manosear. Más vale que la vayas respetando, porque ella te va a mandar por cuerdas, ¿verdad? Le autorizo que le dé un cachetadón si le falta el respeto. Un santo cachetadón, ¿eh? Un cachetadón santo. Oh, santo Yo decía, ay, pues es que como soy cristiana, ¿verdad? Y Dios me ha pedido. No, ahí. Ponte firme. Amén. ¿Verdad? Que no somos cualquiera, somos hijos de Dios. Amén. No somos cualquiera. Para que la gente diga de ti: a él, ¿verdad?, ni le pidas cooperación para el pomo, porque no va a cooperar. No va a cooperar, ¿verdad? Vas a hacer agua de horchata, puede ser que te coopere. Pero si vas a querer comprar las botellas, ni le pidas a él, porque no te va a apoyar, no te va a ayudar.
ni le pidas cooperación para la fiesta del pueblo, ni le invites pan de la feria, ni le lleves buñuelos porque no se los va a comer, porque dice que es cristiano. A él, ¿verdad? Ni lo invites a esas celebraciones porque no va a ir. No va a ir. Dile al que está contigo. ¿Y tú sí vas a ir? ¿Tú sí vas a ir? No va a ir porque dice que es cristiana y que no puede, que en su templo se lo prohíben, porque no han leído la palabra de Dios. Amén. A esa chava ni la saques a bailar, porque no se va a parar a bailar, ¿verdad? Ni la saques a bailar porque de su silla no se va a levantar, porque dice que es cristiana. Ya ves cómo son los cristianos de aburridos. No bailan, no fuman, no toman, no fornican, ¿verdad? ¡Qué aburridos! ¿Verdad? Y que la gente siga diciendo de ti, no le vayas a regalar ese CD de música porque él no oye de esa música, solamente oye de la música esa que dice que se llama alabanza, mariachi cristiano, ¿verdad? Pero de otro, de Chente, no le vayas a regalar. De otros no le vayas a regalar porque vas a perder tu dinero, no lo van ni a usar. Porque dice que es cristiano y que nada más oye música para Dios. A ese, ¿verdad? Ni se va a reír con tus bromas de doble sentido. Ese, ¿verdad? No dice groserías. Porque dice que es hijo de Dios. Ese, ¿verdad? No le gustan esas bromas, se pone serio cuando alguien hace una broma de esas. Así es que si te quieres hacer el gracioso, pues no es por ahí, ¿verdad? A ella ni le regales esa blusa porque no se la va a poner, porque no le gusta andar enseñando, ¿verdad? Así es que ni se la va a poner, la va a tener ahí guardada. ¿Para qué se la regalas? Mejor regálale un osito de peluche o a ver qué le regalas. Pero no le vayas a regalar esa blusa porque no se la va a poner. Dice que es cristiana, ¿verdad? Con él y con ellos no cuentas ni los miércoles ni los domingos. Y una vez te lo digo, porque no van a dejar de ir a su templo por tu cumpleaños. Así es que si vas a hacer tu fiesta de cumpleaños, más vale, manito, que la hagas el sábado o a ver qué día, porque si la haces en domingo, ¿qué crees? Dicen que ellos no pueden faltar a su templo, que porque son cristianos. Y los miércoles en la tarde tampoco cuentes con ellos, porque no solamente les basta el domingo, sino ahí van también los miércoles. ¿Qué tanto afán de estar ahí? Que porque son cristianos, ¿verdad? Y luego para colmo tienen congreso de 2 días. Ya me dijeron que no cuente con ellos para nada, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Ni los invites porque no van a esos lugares. Ellos no cooperan para este tipo de fiestas. Ellos no permiten estas cosas en su casa, ¿verdad? Ni nos dejan entrar a su casa con el pomo, ¿verdad? Ni nos dejan fumar en su casa, no nos dejan bailar y poner nuestra música en su casa, que porque son cristianos. ¡Qué aburridos! ¡Uy, qué caray! Ve, no vayan a la tienda de la esquina, porque esa tienda de la esquina es de un cristiano. Si vas a buscar cerveza no vas a encontrar, porque ¿qué es cristiano? ¿Verdad? Mejor vete a la tienda de Doña Chonita, porque ella sí vende. A la tienda del disque hermanito no vayas, porque no vas a encontrar cigarros, no vas a encontrar cerveza, no vas a encontrar, ¿verdad? Piña real, o quién sabe cómo se llama. No vas a encontrar victorias. Mejor vete a la otra tienda, aunque camines 2 cuadras más, porque en la del cristianito no tiene nada interesante.
Él no vende ni compra eso. ¿Sabes qué? A Él no le ofrezcas soborno, porque es cristiano y no acepta soborno. No le pidas mordida, porque tampoco da mordida. Más bien te dice, ¿y no quiere una Biblia? Porque una Biblia sí le puedo regalar, ¿verdad? Tenía un trabajador que decía, jefa, ya nos tienen que surtir, hay que llevarles algo a los de Tequesquinapa para que nos surtan rápido. Y yo le decía, sí, ¿cómo no? Vamos a llevarles una Biblia. Y me decía, no, jefa. Bien chistoso. No, jefa. ¿Cómo que no? ¿Les vamos a regalar una Biblia? No, jefa. ¿Verdad? Decía, pues yo no regalo otra cosa. Bueno, sí, un cuadro cristiano. Les puedo regalar. Pero sabes, a ese ni le ofrezcas dinero, porque no se vende por dinero. No hace tranzas por dinero. No miente por dinero, porque es cristiano. Hasta que la gente diga de ti algo así. No, ese mariachi ni lo contrates. No lo contrates porque no canta de las sabrosas, ¿no? ¿Verdad? Dirá la gente. ¿Verdad? Llámate a otro. Ese chavo toca el teclado y canta, pero no. ¿Verdad? Nos viene a cantar aquí cuán grande es Él. Y nosotros que nos queremos divertir. Y viene a cantar que cuán grande es Él. Porque dice que es cristiano. Hasta que la gente haga una diferencia y reconozca que hay una diferencia en tu vida. Amén. Entonces seremos como Daniel y sus amigos. Amén. Porque también a ti tu Nabucodonosor se va a levantar para que peques contra Dios. También a ti, y serás probado quizá 10 veces, o por 10 días, o por 10 meses, o por 10 años. Quizás seas probado todo ese tiempo. Quizás sea probada tu fe en Dios, tu obediencia a Dios, tu fidelidad a Dios, tu confianza en Dios, tu confianza en la palabra de Dios sea probada. Pero sabes, si te abstienes de pecar, dice la palabra de Dios, que ellos terminaron siendo 10 veces mejores Gloria a Dios. que los demás. 10 veces mejores. Si tú te abstienes de pecar, Dios te hará 10 veces mejores que ellos. Que mejores que los que pecan. 10 veces paz en tu vida. 10 veces provisión en tu vida. 10 veces gozo en tu vida. 10 veces mejor que los demás. Si tan solo si te abstienes de pecar. Y dice la palabra de Dios que ellos tuvieron entendimiento en toda visión y en todo sueño. Que Dios, a través de la sabiduría que les dio, eclipsó la sabiduría de los caldeos en toda ciencia. Ellos se jactaban de su sabiduría, pero Dios hizo a sus hijos 10 veces mejores que ellos. Y Dios finalmente, así como levanta a un Nabucodonosor, levantará a alguien como el jefe de los eunucos para darte gracia, apoyarte, Sí, amén. abrirte puertas, porque le has sido fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen yo quiero ser fiel a Dios? Quiero ser un cristiano verdadero. Quiero ser un cristiano radical. Amén. Quiero que aunque se levante un Nabucodonosor o 10 Nabucodonosores, no importa. Yo estoy aquí firme en mi fe para hacer lo que Dios me pide. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo te invito para que esta tarde ores a Dios. Porque no importa si has vivido el cristianismo y no has sido radical en tu cristianismo. Si has desobedecido a Dios, si le has faltado a Dios, si le has fallado a Dios, si has pecado contra Dios, quizá una vez y otra vez y otra vez.
si has omitido cumplir sus mandamientos. Aquí está Dios que te perdona si tú te arrepientes de todo tu corazón. Si te has dejado influenciar por tu Nabucodonosor, que muchas veces tu Nabucodonosor es tu propia familia, es alguien que tú amas, es alguien que está cerca de ti, y a veces alguien que está cerca de ti es la persona que te incita a fallarle a Dios, es la persona que te incita a faltarle a Dios, es la persona que no te deja caminar en obediencia a Dios, es la persona que en lugar de ayudarte te estorba en tu fidelidad a Dios. Pero si se han levantado estos Nabucodonosores en tu vida, cuentas con la ayuda del Espíritu Santo, cuentas con la ayuda de Dios, porque si tú tomas una decisión definitiva, el Señor te va a respaldar. Y Dios va a mostrar su fidelidad en ti y te va a abrir puertas de bendición y te va a abrir puertas de unción. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra.